Señal sinusoidal. Características. La señal sinusoidal se utiliza frecuentemente para la representación gráfica de los fenómenos ondulatorios, tales como las ondas electromagnéticas, que son aquellas que se producen por las oscilaciones de las corrientes eléctricas en las antenas y que están compuestas por un campo eléctrico y otro magnético, cuyas oscilaciones se pueden representar a través de señales sinusoidales. El comportamiento de una señal puede ser descrito ya sea por su gráfica, por sus características o por su ecuación. En la siguiente figura se muestra la gráfica de una señal sinusoidal de voltaje en el dominio del tiempo, observando que en el eje Y se representa la amplitud, que se mide en voltios, y en el eje X se representa el tiempo y se mide en segundos. De ahí parten sus características, que son el periodo, la frecuencia, la amplitud de pico y amplitud pico-pico, la amplitud RMS, la longitud de onda y su fase. El periodo de una onda se simboliza con la letra T mayúscula y representa el tiempo que tarda en hacer un ciclo, por lo que se mide en segundos. Este ciclo se puede medir de cresta a cresta, o de valla a valla, o de cualquier punto al siguiente punto donde la onda haya recorrido exactamente 360 grados. La frecuencia, que se simboliza con la letra F minúscula, es el número de ciclos que se concretan en un segundo y se mide en hertz. Es decir, que tendríamos que contar el número de ondas que se generan en un segundo, pero la gráfica no permite observar esta información. La frecuencia simplemente se puede calcular con el reciclo del periodo 1 entre t. Para esta lámina, el ejemplo que en un segundo se dieron 3 ciclos, entonces, por lo tanto, el periodo de esta señal es de 1/3 de segundo o 1.33 segundos y su frecuencia es de 3 Hz. En el contexto de las telecomunicaciones es más común que se utilizan milisegundos, microsegundos o nanosegundos para las escalas del tiempo, y kilohertz, megahertz y gigahertz para la frecuencia. En una señal de telecomunicaciones, su frecuencia es el parámetro que determina por cuál subbanda el espectro electromagnético viajará, y es uno de los datos más importantes a configurar en los equipos de comunicación. La amplitud de una onda nos habla de la cantidad de energía que ella tiene. En una gráfica del dominio del tiempo, esta amplitud puede medir de 3 formas. La amplitud pico, que se simboliza como BP o BM, es el valor alcanzado desde el eje 0 hasta su máximo voltaje. Ya que las ondas son simétricas, este sería el mismo valor desde el eje 0 hasta su mínimo voltaje, pero se consideraría negativo. La amplitud pico a pico es el valor total desde una onda desde cresta a cresta y se representa como BPP. Y también se puede calcular multiplicando el voltaje pico por 2. La amplitud RMS o valor medio o voltaje eficaz de una onda sinusoidal, aunque no se observa directamente en un osciloscopio, se puede calcular multiplicando el valor pico de la señal por la constante 0.707 voltios y se refiere al promedio de energía de corriente directa que genera los mismos efectos caloríficos en una carga que el valor de corriente alterna del cual se calculó. Por ejemplo, si nuestro valor pico es de 10 voltios y el valor RMS sería 707 voltios, es decir que una pila de 7.07 voltios puede generar los mismos efectos caloríficos que una señal de corriente alterna de 10 volts pico.
Cuando utilizamos un multímetro para medir voltaje de corriente alterna, el tipo de voltaje que realmente leemos no es voltaje pico ni voltaje pico a pico, sino que es voltaje RMS. La longitud de onda se refiere a la medida en metros de dicha señal en el transcurso de un ciclo. Aunque el concepto puede confundirse con el periodo, se trata de ejes distintos, ya que en este caso se deben medir sobre un eje X transferido en metros, por lo que no es posible observar este valor en un osciloscopio. Sin embargo, es posible calcular la longitud de onda si se conoce el valor de frecuencia o de periodo de la señal, y considerando que la onda viaje a la luz de la luz, tenemos la fórmula lambda igual a C sobre F, o igual a C por T, donde la letra griega lambda representa la longitud de onda y se mide en metros. C, la velocidad de la luz, y equivale 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Y T es el periodo de la señal. La longitud de la onda es un parámetro muy importante en telecomunicaciones y es de hecho la base para el diseño de las antenas. Si consideramos que un ciclo de la onda transcurre en 360 grados, el primer semiciclo positivo iría de 0 a 180 grados y el semiciclo negativo de 180 a 360 grados. Así pues, la fase se refiere a determinar en qué punto en grados inicia una onda con referencia al eje C. En la figura se muestran los diferentes ángulos de fase que puede tomar una señal. Si ahora la señal iniciara en el eje 0, a partir del semiciclo negativo, tendría una fase de 180 grados. Es posible comparar las fases de diversas señales para determinar las relaciones o conflictos entre ellas. En esta lámina podemos ver que la onda azul comienza en fase 0 grados y la hoja roja en 90 grados, por lo que se dice que entre ellas existe un desfasamiento de 90 grados, o que la onda azul está adelantada 90 grados respecto a la roja. En telecomunicaciones, cuando dos ondas de la misma frecuencia, pero desfasadas 180 grados, coinciden en una misma trayectoria, se suscita el fenómeno de la interferencia destructiva. Otra forma de conocer las características de una señal es a través de su ecuación. En este caso, aplicada a una señal eléctrica de voltaje, se representa como se muestra y se lee. El voltaje que varía en el tiempo es igual al voltaje pico por la función seno del ángulo 2 pico por F, donde representa la amplitud pico que retiene la señal, y F su frecuencia de oscilación. En términos generales, si conocemos la ecuación de una onda senoidal simple, podemos determinar rápidamente su voltaje pico y su frecuencia, y a partir de estos dos parámetros determinar los demás anteriormente vistos. Existen varios dispositivos que nos permiten medir ondas senoidales. El osciloscopio nos da una precisión más útil. En esta imagen tenemos un osciloscopio analógico. Al observar la onda senoidal en la pantalla, podemos determinar la amplitud pico, contando las divisiones que abarca desde el eje 0 hasta el máximo positivo, y multiplicándolo
por la escala señalada en la perilla volts por división, que para este diagrama son 3.5 divisiones por 2 voltios, lo que da un total de 7 volts pico. Lo mismo se hace para determinar su periodo. Se cuentan las divisiones horizontales que abarca un ciclo y se multiplica por la escala en la perilla tiempo por división, que en este ejemplo sería 10 divisiones por 5 milisegundos. Así esto nos da igual un periodo de 50 milisegundos. Con estos dos valores se pueden obtener todos los demás que analizamos anteriormente. Finalmente, es posible que nos topemos con un osciloscopio digital. Así que el procedimiento es similar en lo que concierne en la cuenta de divisiones, solo que las escalas aparecerán en la pantalla en la parte inferior. Para esta lámina, observamos que el canal 1, denotado como CH1, tiene una escala de 500 milivolts por segundo, y el canal 2, CH2, tiene una escala de 2 volts por segundo. Y en el centro se simboliza la M mayúscula, la escala del tiempo, que es de 1 milisegundo, ya que podemos determinar qué canal se está observando. Este dato se va a mostrar a la izquierda de la señal. Es el número 1 pequeño que tiene la flecha, que nos indica que no estamos viendo la señal del canal 1. Así que nos muestra el voltaje pico. Así es, ya que la mitad del centro al máximo abarca 1.2 divisiones y la escala del canal 1 es de 500 milivolts, el voltaje pico de esta onda es de 600 milivoltios picos. Y puesto que es una señal simétrica, su voltaje es pico se obtiene al multiplicándolo por 2. Así que 2 por 600 milivolts es igual a 1.2 volts pico. Y para el periodo, al observar que un ciclo abarca 2.3 divisiones por la escala del tiempo, que es 1 milisegundo, esto es igual a 2.3 milisegundos. De cualquier modo, si observamos a la derecha, tenemos explicados todos los valores que acabamos de calcular, pero con mayor precisión. E incluso hasta está calculada la frecuencia, que es de 420.5 Hz, ya que es una ayuda que integra los osciloscopios digitales.